En este tutorial vamos a hablar de los virus vegetales, ¿ya? Un grupo muy particular de virus que, al igual que los virus que hemos visto ya, virus bacterianos, los virus animales, se pueden clasificar también en base a su contenido de ácido nucleico. Y así es como vamos a encontrar virus de hebra simple, eso significa SS, virus de hebra simple, de polaridad positiva. Vamos a encontrar también virus de hebra simple de polaridad negativa. Vamos a encontrar virus RNA de doble hebra, virus DNA de doble hebra, de hebra simple, etc. Pero la gran mayoría de los virus pertenecen a este grupo, a los virus de RNA de hebra simple de polaridad positiva. Y bueno, los virus son responsables de gran número, si es que no, de la mayoría de las patologías vegetales, ¿ya? Acá tenemos plantas que están manifestando la enfermedad. Fíjense, en este prado o en esta siembra vamos a ver sectores en los cuales hay un cambio de color. Se ve un poco más amarillo y eso es efecto de la acción de virus. Y ahora, además, las plantas son particularmente susceptibles a ser infectadas por más de un virus, así que eso puede provocar todavía más daño. Fíjense cómo está este tallo. Este es un corte transversal de un tallo de una planta infectada. Y vamos a ver acá, incluso hay regiones necróticas. Los efectos también los podemos ver a nivel de las hojas y de los frutos. Fíjense estas manchas en los frutos. Las lesiones que puede provocar un virus en una planta las podemos clasificar, ¿ya? Y así es como podemos hablar de un enanismo. Fíjense, este es un tubérculo de una planta sana y acá tenemos unos tubérculos o cortes de un tubérculo de una planta enferma con enanismo. Acá tenemos una hoja en la cual la producción de clorofila se ha visto afectada y por eso aparecen regiones de color amarillo. En ese caso se habla de clorosis. Y acá tenemos un efecto particular en la cual la clorosis se manifiesta en forma de manchas. Acá tenemos manchas cloróticas y hay otras manchas que tienen alteraciones también en el color. En ese caso se habla de un mosaico. Y bueno, ¿y cómo se estudian los virus? Bueno, lo primero que hay que hacer es cultivarlos. Y los virus no se cultivan en medios de cultivo tradicionales, ¿ya? Lo que se hace es tomar una planta infectada, se le retiran algunas de sus hojas y con ayuda de un mortero y un pistilo y agregando un buffer adecuado, ustedes muelen esas hojas. El resultado de esa acción ustedes lo pueden filtrar o colar y el líquido que recuperan está enriquecido en viriones. Entonces ustedes toman este líquido y lo aplican sobre una planta sana, ¿ya? Tiene que ser una planta susceptible a la infección. Para apoyar el proceso, ustedes someten las hojas a algún grado de laceración y eso se consigue generalmente usando esto, el carborundum, que es una especie de arena, ¿ya? Una arena mineral con características similares a las del vidrio, ¿ya? Por lo tanto va a generar pequeños cortes en la planta, por los cuales puede entrar el virus. Y bueno, y estas plantas que han sido inoculadas, ustedes las van a manejar en condiciones de campo o de invernadero hasta la aparición de los síntomas. Y desde ahí pueden repetir el proceso para obtener más virus. Continuando con el tema de los virus vegetales, vamos a ver que el vegetal o la planta es un desafío para estos virus. ¿Por qué? Porque a diferencia de una célula bacteriana o una célula animal, la célula vegetal
está blindada, está rodeada por una pared celular de celulosa, hemicelulosa y eventualmente por acá podemos encontrar lignina. Es decir, está completamente blindada. Acá no hay posibilidad de un receptor o de un fenómeno de pinocitosis o lo que sea, ¿ya? Y la única comunicación que mantiene una célula vegetal con otra es a nivel de estos pequeños canales que tenemos acá, que son los plasmodesmas. Acá tenemos una célula comunicando su citoplasma con el de la célula vecina a través de estos pequeños canales llamados plasmodesmas, y al interior de los cuales podemos encontrar una estructura que recibe el nombre de desmotúbulo, ¿ya? Pero lo que hacen estos plasmodesmas es permitir algún grado de comunicación entre una célula y la otra a nivel de citoplasma. Y esa comunicación es lo que se llama la vía simplástica de comunicación. Para distinguirla de la vía apoplástica, ya también hay, de alguna forma, hay una circulación de líquido, pero es que ocurre por fuera de las células. Eso en relación a la comunicación célula-célula o comunicación a corta distancia. Para la comunicación a nivel de grandes distancias, las plantas lo que emplean son haces vasculares, ¿ya? Y los haces vasculares se distinguen o se separan en xilema y en floema. El xilema son grandes vasos que llevan agua y sales minerales ascendiendo desde la raíz hacia donde, hacia las hojas, meristemas, frutos, etc. ¿Ya? Ahí reciben el agua y los nutrientes. Y esto se transforma a nivel de las hojas en moléculas más complejas que ahora se van a distribuir por el resto de la planta. Los nutrientes más complejos se mueven, pero esta vez a través del floema, ¿ya? El floema es lo que permite la comunicación de toda la planta, ¿ya? Incluso la raíz recibe nutrientes a través de la vía del floema. El floema está formado por grandes vasos, ¿ya? Vasos de gran calibre. Fíjense, es enorme comparado con un plasmodesma, el diámetro que tiene estos haces, y que permiten, como les decía, la comunicación, el transporte de agua, nutrientes, macromoléculas, etc. Así que para que no se les olvide, el xilema, si este es el corte transversal de un tallo, el xilema son los vasos que están más hacia el centro de la planta, mientras que el floema va por fuera. Y si les sirve de ayuda para recordar, en algunas partes del mundo hay agricultores que hacen un truco. En torno a un fruto o una hortaliza, ellos toman el tallo que comunica con la planta a esa fruta y cortan con mucho cuidado el floema, de manera tal que ahora la circulación va en un solo sentido, hacia la fruta, ¿ya? A través del xilema. Eso eventualmente genera la producción de una especie de edema, y ese edema es lo que determina que se produzcan estas grandes hortalizas, estos frutos gigantes. Acá no hay nada sobrenatural, sencillamente es un truco en el cual la circulación a través del floema se ha eliminado. Ahora que conocemos algo de la arquitectura del vegetal, veamos qué problemas deberán resolver los virus vegetales. El primero de ellos es cómo infectar una célula. El segundo es, una vez que hemos infectado una célula, cómo se infecta la vecina. Y una vez que tenemos la infección de una planta, cómo esa infección se puede transmitir a otra planta. Y eso implica también cómo evadir las defensas del vegetal. Entonces veamos el primer problema.
cómo infectar una célula. Ahora que sabemos que la célula vegetal está completamente rodeada de una pared celular rígida. Bueno, para resolver ese problema lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer un virus, es aprovechar un daño mecánico que haya sufrido esta célula. Es decir, una célula sana no es susceptible de la acción de estos virus. Tiene que tener algún daño a nivel de su pared. ¿Y quiénes pueden provocar este daño? Bueno, acá tenemos un nemátodo, un pequeño invertebrado, que tiene la capacidad de romper esta pared celular. Y cuando no son los nemátodos, pueden ser algunos insectos como los áfidos, los cuales al momento de succionar la savia generan un daño mecánico en los tejidos del vegetal, dañan células vegetales. Y otro gran especialista en dañar células vegetales son los hongos. ¿Ya? Los hongos también pueden provocar un daño y ellos mismos pueden de alguna forma arrastrar o actuar como vectores de algunos virus vegetales. Bueno, el daño mecánico no necesariamente es provocado por entes biológicos. También puede ser provocado por condiciones no biológicas o situaciones como una helada. ¿Ya? La formación de hielo puede dañar los tejidos del vegetal y hacerlos que las células sean susceptibles a la infección por virus. Cuando no, tenemos que en las raíces continuamente están creciendo en el suelo. Están haciendo un trabajo mecánico sobre el suelo está lleno de piedras, rocas, minerales que pueden ir generando daño a nivel de los tejidos más sensibles de la raíz, generando heridas que pueden ser aprovechadas por los virus. Y si no, bueno, las labores agrícolas pueden generar este daño, ¿ya? Un agricultor está podando y al hacer eso está generando heridas que pueden ser aprovechadas por los virus. En relación a los insectos hay algo muy interesante. Los insectos como vectores de estos virus, ¿ya? Pueden acarrear gran cantidad de ellos y eso se va a manifestar o se va a traducir en que las células vegetales pueden recibir una superinfección o una sobreinfección, es decir, una célula puede recibir más de una partícula viral. Y eso es lo que facilita la existencia de algunos virus tan notables como este, en los cuales el genoma viral está repartido, está segmentado en partículas virales independientes, ¿ya? Para que el virus se exprese, ¿ya? Para que se pueda replicar, es necesario que las dos partículas estén infectando al mismo tiempo una célula. Y eso solo se puede lograr si hay un proceso de sobreinfección, tal como el que determinan los insectos. Entonces, si ya sabemos cómo un virus puede infectar a una célula, veamos cómo puede infectar a la célula vecina. Y resulta que acá tenemos el siguiente problema. Fíjense, así era como salían los virus de una célula animal o de una bacteria, ¿ya? Podían romper a la célula y salir libremente. Estos virus ahora infectarían otras células. Otra forma de salida que tenían los virus animales era formar estas yemas. Por yemación, el virus también podía salir sin destruir a la célula de la cual provenía. Pero eso no se aplica para la célula vegetal. Nuevamente, la pared es una tremenda barrera que impide que una célula infectada dé lugar a una progenie viral que pueda infectar a las células vecinas. Sin embargo, sabemos que existe algún grado de comunicación entre una célula vecina, entre una célula vegetal y otra. Hay algunos virus que pueden aprovechar estos plasmodesmas y enviar el virión completo de una célula a la siguiente. Sin embargo, esa situación es bastante rara entre los virus vegetales. Por lo general,
estos tienen cápsides demasiado grandes como para viajar a través de los plasmodesmas. Sin embargo, la infección la pueden hacer célula a célula de la siguiente manera. Envían su ácido nucleico asociado a una proteína llamada proteína de movimiento a través del plasmodesma. Y cuando no es a través del plasmodesma, pueden ocupar el desmotúbulo. Esta estructura que existe al interior del plasmodesma también puede ser ocupada como un vehículo, de manera que podemos hacer llegar el ácido nucleico, el RNA, de una célula a la siguiente. Acá lo tenemos en más detalle. Tenemos el RNA viral que se asocia en la célula infectada a la proteína del movimiento, y esta facilita su traspaso de una célula a la otra, evadiendo o traspasando a la pared celular. Esto es de célula a célula, ¿ya? Lo que podríamos tener en una hoja. Sin embargo, ¿cómo se logra la infección de toda la planta? ¿Ya? Este es un proceso en el cual no hay formación de viriones, uno no puede encontrar fácilmente viriones o transporte de viriones. Lo que está viendo es exclusivamente el transporte de los ácidos nucleicos y eventualmente la formación de proteínas virales en cada una de las células infectadas. Pero les recordaré que tanto el tallo como las hojas y los frutos están llenos de haces vasculares. Acá los tenemos, fíjense, todo lo que se ve de color claro son haces vasculares que van a permitir el transporte del virus. Y en este caso, como los haces vasculares tienen un gran calibre, permiten el transporte ya no solo de ácidos nucleicos, sino que acá se puede formar un virión o varios viriones. Y esos se van a transportar a lo largo de toda la célula de toda la planta, generando la enfermedad. Bueno, ahora sabemos cómo se infecta una célula y la siguiente. Ahora, ¿cómo se infectará otra planta una vez que hemos logrado la infección de una primera? Bueno, una de las formas de transmisión es a través del polen. El polen de una célula de una planta infectada va a estar repleto de estos patógenos que son los virus. Así que si se poliniza con este polen, se va a infectar a la nueva planta. Cuando no, son las semillas de una planta infectada las que van a llevar también el virus. También puede ser que un insecto succione savia de la planta infectada y se llene de virus. Y estos virus los va a transmitir a otra planta sana que infecte. Y si no, son las labores de labranza las que van a permitir que a partir de una planta infectada se contaminen las plantas vecinas. Bueno, cuando se infecta una célula vegetal, lo que ocurre es que entra el virus libera su ácido nucleico, que en la mayoría de los casos es un RNA de hebra simple de polaridad positiva, y vamos a ver que lo que puede pasar en un caso es que este virus se traduzca a una gran poliproteína, una proteína de gran tamaño, la cual por acción de proteasas da lugar a diferentes proteínas, algunas regulatorias, otras estructurales. Las regulatorias van a permitir que se sintetice un intermediario, que es un RNA de hebra simple, pero de polaridad negativa, a partir del cual se va a sintetizar el genoma viral que va a ser finalmente encapsidado y va a dar lugar a la progenie del virus. Este proceso depende de una enzima, ¿ya?, que es la RNA polimerasa dependiente de RNA. Ahora, esta no es la única forma en la cual estos virus se pueden replicar al interior de la célula. Hay otra modalidad en la cual resulta que este virus puede llevar proteínas reguladoras
entre ellas la enzima mencionada, que permiten generar este intermediario. Ahora, este intermediario, que es un único RNA de hebra negativa, puede dar lugar a varios RNA mensajeros, ¿ya? Estos son los llamados RNA subgenómicos, los cuales pueden dar lugar o darán lugar a las proteínas estructurales del virus, diferentes proteínas que se obtienen a partir de esta única hebra. Y esto a través de los RNA subgenómicos. Y esto es parte de esta estrategia maravillosa de los virus de, ocupando muy poco material, hacer muchas cosas. Son como formatos comprimidos. Su genoma permite obtener varias proteínas a partir de marcos de lectura o muy pocos marcos de lectura, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el genoma de un virus y vamos a ver que puede contener varios marcos de lectura alternativos. ¿Y de qué dependerá que se sintetice un tipo de RNA subgenómico u otro? Bueno, acá van a existir varias regiones promotoras, ¿ya? Algunos son promotores más fuertes que otros, de manera que la RNA polimerasa RNA dependiente se puede unir con más frecuencia a uno u otro, y eso va a generar diferentes tipos de RNA, los cuales eventualmente van a dar lugar a diferentes proteínas. Ahora que sabemos eso, podemos estudiar un poquito más las estrategias que tienen las plantas para evadir o para defenderse de estos parásitos que son los virus. Bueno, en una célula, y no solo en una célula vegetal, sino que también en células animales, se ha observado que existe un proceso llamado silenciamiento génico post-transcripcional. Este proceso tiene por objeto o por finalidad destruir algunos RNA mensajeros, ¿ya? Cuando no es necesario obtenerlos o es necesario que la expresión de esos genes disminuya, lo que se hace es destruir estos RNA mensajeros, pero primero se los tiene que identificar. ¿Y cómo ocurre este proceso? Bueno, eventualmente en la célula se forman RNA de doble hebra. Esos RNA de doble hebra son cosas muy inusuales, son estructuras muy inusuales al interior de una célula eucariota y son fácilmente reconocidas por esta proteína o por este complejo que es Dicer. Dicer lo que hace es romper estos RNA de doble hebra generando unos duplets, un RNA de interferencia, ¿ya? de menor tamaño, 22 pares de base, más o menos. Y esto es reconocido a su vez por un complejo proteico llamado RISC, en el cual participan proteínas llamadas argonautas. Lo que hace este complejo es tomar una de las hebras de este duplex de RNA a RNA y lo emplea de la siguiente forma. Esto le permite a este complejo identificar los RNA que se quieren destruir, ¿ya? Se va a unir porque es complementaria esta hebra con esta otra. RISC se une a esto y le genera un corte. Y este RNA mensajero ya no puede cumplir su función, no se va a traducir a proteínas. Bueno, eso ocurre normalmente en cualquier célula, animal o vegetal. Ahora veamos esto en el contexto de una infección por un virus en una planta. Vamos a ver que hay un RNA viral, el cual, por efecto de esta enzima que es la RNA polimerasa RNA dependiente, que es viral, se va a generar de manera transitoria un RNA de doble hebra. Ahora, esos RNA de doble hebra captan la atención de Dicer, que acá lo tenemos de color verde. Y Dicer va a generar estos duplets, estos RNA de interferencia de menor tamaño, los cuales van a ser reconocidos por el complejo RISC, ¿ya? Y el complejo RISC, que ahora está activado, va a atacar ahora
a los virus, porque tiene una región que es complementaria. Y de esa forma va destruyendo a los genomas virales. Y los fragmentos que va generando de este RNA, a su vez, pueden ser empleados por una enzima que va a generar una hebra complementaria, generando un dúplex, que a la vez puede ser empleado nuevamente por este sistema para activar nuevamente a RISC. ¿Ya? Este es un proceso como de una reacción en cadena, que no solo ocurre en una célula, sino que estos fragmentos van viajando de célula a célula, se transmiten de célula a célula, van girando este proceso y la célula es como si se estuviera inmunizando contra este RNA viral. Ahora, los virus, como son también muy ingeniosos, lo que han encontrado es formas de evadir este mecanismo de defensa. Y muchas tienen que ver con la interferencia de la formación o de la unión del complejo RISC a estos pequeños RNA. Cuando no, lo que se hace es evitar que estos pequeños RNA que se van formando viajen de célula a célula. Hay virus que tienen la capacidad de impedir este viaje. Y de esa forma hay virus que pueden evadir la respuesta del vegetal. Así que ya sabemos cómo se producen las infecciones en los vegetales, lo importante que es, entre otras cosas, el floema en este proceso, el floema porque son grandes haces vasculares y lo principal es que están formados por células vivas, a diferencia del xilema, que son células muertas y por lo tanto no pueden permitir la multiplicación de los virus. Y eso sería en relación a los virus vegetales.